Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría que podemos encontrarnos nuevamente para que juntos nos acerquemos al Señor, para que juntos reflexionemos en su palabra, porque es su palabra la que nos va a permitir conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la razón por la cual es tan importante que nosotros conozcamos su palabra es porque Dios debe ser nuestro Dios. Nosotros nos acercamos a Él, creemos en Él, no como un agüero, ¿verdad? Ni es porque Dios debe hacer parte de nuestra vida. No, Dios debe ser nuestra vida. Él es nuestro Dios y lo menciono porque algunos han pensado que Dios es algo así como que si tengo problemas, entonces busco a nuestro Señor, como si fuera un agüero. Es decir, si están en dificultades, se acercan a Dios. Pero si no, como que se olvidan de Él. Mal hacemos cuando participamos, por ejemplo, de un devocional como este, o si participamos de una reunión presencial y recibimos y somos bendecidos y después vivimos como si nunca hubiésemos tenido un encuentro como este. Por eso es que se hace súper importante el hecho de que nosotros conozcamos al Señor a través de su palabra, y por eso todas las reflexiones de todos nuestros devocionales tienen que ver justamente con lo que el Señor dice en su palabra. Hemos estado pensando, meditando, conociendo justamente eso, ¿verdad? Que no se trata de que Dios a mí me ayude cuando me vaya mal, sino de que Dios nos ha dado la vida para cumplir un propósito de Él, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros con todas las personas que nos rodean. Nuestra familia, los compañeros del trabajo, los compañeros de estudio, los vecinos. Dios a nosotros nos ha regalado la vida para que a través de nosotros se cumpla un propósito que no es algo diferente en ser instrumentos de bendición a alguien más. Bueno, cuando caminamos con el Señor, que ha sido una frase que hemos usado especialmente en los últimos devocionales y hoy, cuando yo camino en Jesús, cuando yo me acerco a Él y comienzo a seguirle de todo corazón, cuando yo comienzo a poner en práctica sus instrucciones, yo voy a descubrir tesoros. Voy a descubrir un mundo que nunca antes habíamos descubierto. Y vamos especialmente a entender eso de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sin importar la condición, la edad, etcétera, etcétera, en la que nosotros nos encontramos. Yo he dicho que si pretendemos vivir sin Dios, vamos no solamente a perdernos, sino que vamos a estar confundidos en un caos que el único que nos puede sacar de allí es justamente nuestro Señor Jesucristo. Y si yo camino en Él, con toda certeza voy a encontrar su plan para mi vida y su propósito a través de mí, de tal manera que sabiendo el propósito de mi vida, yo le voy a encontrar sentido a lo que hago. Y bueno, lo vimos en nuestro devocional anterior, que no hay nada más maravilloso que vivir con propósito y no amargados sin saber para dónde vamos. La cosa es que uno se hace una pregunta y es, bueno, si yo estoy caminando con el Señor y de pronto pues no he descubierto mi propósito, mi llamado, tal vez tú dirás o tendrás la inquietud, o tal vez ya me escuchaste decir que si camino con el Señor a través de mis devocionales, de mi relación permanente,
etcétera, etcétera, de mi perseverancia, de mi fidelidad. Y aún así no entiendes para qué te llamó el Señor o para qué Dios te da la vida. Bueno, no es que estés en pecado, no es que estés mal. De hecho, a muchísimas personas les ocurre exactamente lo mismo. Tienen claro que caminar con el Señor les va a permitir entender, conocer cuál es su asignación, su propósito en la vida, cuál es el destino que Dios les ha marcado y que de hecho Dios espera que vivamos cumpliendo esa misión que Él nos ha encomendado. Muchos saben que tienen el llamado, pero no entienden, no han logrado descubrir cuál es. Bueno, si recuerdan, en el libro de los Hechos, Felipe tuvo que ir, guiado por el Señor, a encontrarse con un funcionario de Etiopía que iba en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías, pero él no entendía qué era lo que estaba leyendo y Felipe tuvo que explicarle que esa lectura que él estaba haciendo era justamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ustedes conocen la historia. Él entendió y entonces tomó la decisión de acercarse a Jesús, de entregarle su vida, de bautizarse inmediatamente, porque alguien le explicó la Escritura. Y a veces nos ocurre muchísimo, bueno, no digo que a todos, porque algunos logran entender su propósito en la vida y comienzan a caminar y a vivir en dirección de ese propósito. Algunos hemos necesitado, ese fue mi caso, quiero ser honesto, yo sabía que Dios me había llamado para hacer algo, pero tuve que buscar a alguien que me orientara y entonces pude confirmar que lo que yo sentía en mi corazón era más que un pensamiento o un anhelo de mi alma, sino que tenía que ver con mi llamado, con la asignación o con el propósito que Dios ha tenido conmigo desde siempre. Le quiero contar una historia real que me pasó con una pareja que quisimos muchísimo. Ya ellos están con el Señor en la eternidad, en los brazos de nuestro Padre Celestial, disfrutando de una mejor vida. Ellos fueron Pachito y Débora, su esposa. Bueno, cuando yo menciono que Dios no le interesa mi condición de salud o mi edad, o si yo hago referencia a una persona mayor, es sencillamente para animarles, para que podamos entender que esto no se trata sino de que Dios quiere usarnos sin importar mi color, mi país de nacimiento, si soy rico, si soy pobre, si soy un joven o si soy un anciano. Sencillamente que entendamos que Dios a todos, Dios nos ha dado un propósito de vida. Bueno, yo recuerdo que estábamos en una reunión y yo estaba compartiendo precisamente esto, de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que Dios quiere que vivamos para Él, que no es que yo estoy en este mundo por accidente o por una equivocación del destino, no. Dios a cada uno nos dio un propósito, como lo vimos en nuestro devocional anterior, y ellos se pararon en la puerta del lugar donde nos reuníamos como iglesia y se quedaron, escucharon la enseñanza y al final me dijeron: queremos compartirle que asistíamos a otra congregación, pero allá nos rechazaron porque somos muy ancianos. Somos creyentes desde hace muchos años, amamos al Señor, queremos servirle, pero en esa congregación nos dijeron que éramos muy ancianos. Y bueno, la verdad es que cuando yo los conocí, eran muy ancianos. Y pues yo les dije que nos reuniésemos después
para hablar precisamente de qué era lo que ellos anhelaban hacer para el Señor, aunque pues no quiero desmeritar el hecho de que una persona anciana no pueda servir al Señor. Pero en ese momento, cuando yo los vi, que eran bastante mayores y me estaban diciendo que habían sido rechazados por su edad, pues claro, lo único que se me ocurrió preguntarle fue: cuéntenme un poco de las ideas, de esos pensamientos, de las cosas que les gustaría hacer para el Señor. Y bueno, sencillamente me dijeron que a ellos les encantaría ir a un lugar cercano a donde vivían en ese momento, donde habían muchos niños en la calle, y ellos querían llevarles pan y un poco de café o chocolate, por lo menos los viernes en la noche. Y comenzamos a hablar un poco sobre eso que ellos pensaban, que ellos sentían. Y saben, llevar pan y chocolate o café con leche calientito para las noches frías se convirtió en su propósito de vida. Y vaya que comenzaron con una bolsita de pan y con una pequeña jarra de chocolate y de café con leche. Y cuando las personas comenzaron a ver lo que ellos hacían, de todas las panaderías comenzaron a regalarles pan, de tal manera que ya no eran ellos 2, sino que después eran 5. Terminaron acompañándolos un grupo de aproximadamente 30 personas, todos con panes, todos con chocolate, todos con café con leche calientito, para compartirles a los niños que vivían debajo de un puente en aquella ciudad. Bendijeron, si no estoy exagerando mucho, casi unos 500 niños que comenzaron a llegar a ese lugar donde se les regalaba pan y café con leche todos los viernes en la noche. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Ocurrió lo que pasó conmigo. Alguien me orientó, como todavía personas en quien confío me orientan sobre decisiones que he querido tomar, pero que he entendido. Primero consulto con Dios, confirmo que es Él el que me está guiando y entonces tomo la decisión. Porque claro, cada vez que tú participas de un momento como este, de esta transmisión, o cuando vienes a una de nuestras reuniones presenciales, o cuando tú vas a tu reunión presencial allí en tu país, especialmente los que se reúnen los días domingos, uno escucha la palabra, escuchas hablar del Señor y tu mente y tu corazón comienzan a generar pensamientos que tienen que ver con el servicio. Mire, de hecho, Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, ¿verdad? Yo le mostraré la luz de la vida. Qué bonito. Cómo me encanta este versículo de Juan 8, 12. Acercarme al Señor Jesús me va a permitir a mí tener luz, tener claridad en medio de un mundo inmerso en las tinieblas. Bueno, Salmo 119, verso 105, para que tomen nota. Dice el Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta también muchísimo este verso de la Escritura. Venir a Jesús me va a permitir a mí tener luz en la vida. Pero la palabra, la que estudiamos en cada uno de nuestros devocionales, la que debemos leer todos los días, la que nos enseñan los maestros predicadores que nos orientan a través de su palabra, es como una lámpara
que me aclara el camino, especialmente en medio de la oscuridad. Tú no enciendes una lámpara en pleno mediodía porque cuando hay luz, tú puedes saber dónde están todas las cosas, puedes ver el camino. Pero la palabra también es luz, así como nuestro Dios es luz. Y eso nos permite a nosotros tener claridad en nuestro entendimiento, no solo de cómo debemos vivir, sino de cuál camino es el que nosotros debemos escoger cada día. Me encanta. Juan 8:12 y Salmo 119, verso 105. Entonces, claro, en la medida que tu pastor, el predicador, el líder, el voluntario, el maestro te enseña, lo más probable es que tú estés sintiendo que te están quitando como unas vendas de los ojos y cada vez tú vas teniendo más claridad de quién es Dios y obviamente vas a experimentar cómo surgen pensamientos, sentimientos, sensaciones, ideas de cosas que a ti te gustaría hacer en nombre de Dios. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, cuando yo comienzo a soñar y mire, todos los pensamientos que nos llegan están asociados con el servicio, es decir, hacer algo para Dios, hacer algo en nombre de Dios, favorecer incondicionalmente al resto del mundo? A veces nos enredamos diciendo, no, yo esto lo hago solamente con los pobres porque los ricos no se lo merecen, o no lo hago con una persona que es de otra religión que no es la mía. En fin, comenzamos a enredarnos con eso cuando el amor de Dios es para todo el mundo, es incondicional y por ende el servicio que nosotros hacemos debe ser exactamente igual, coherente a mi fe. Yo ayudo a los demás, crean o no en lo que yo crea. Ese es el desafío, que yo mantenga la toalla en la cintura, así no tenga una posición, un cargo, una responsabilidad dentro de mi congregación, dentro de mi iglesia. ¿Cuál es el problema si no soy el director? ¿Me impide eso favorecer a alguien más? No. Bueno, pero ¿qué hago yo, dirías tú? ¿Qué hago yo con esos pensamientos? Estoy siendo iluminado, mis pensamientos se están aclarando y la palabra cada vez más me ilumina hacia dónde puedo ir, pero ¿cómo logro yo organizarlos? Bueno, aquí en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2, nos da algunas ideas. Los pensamientos, los sentimientos hay que escribirlos hasta que podamos entenderlos y hasta que podamos leerlos de corrido o rápidamente, y hasta que otros puedan leerlo y también lo puedan entender. Todas esas ideas que han venido a tu mente de querer compartir con alguien o de servir de alguna manera, no comiences a hacerlo tan rápido, porque a veces como que queremos hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, sigamos este consejo del libro de Habacuc. Escríbelos hasta que tú entiendas qué es, ¿verdad?, lo que Dios te está queriendo decir. Escríbelos hasta que los entiendas, hasta que otra persona cuando los lea te pueda decir, sabes, estoy de acuerdo con que Dios te está llamando a que realices esa acción de servicio con alguna persona o con algún grupo de amigos, etcétera, etcétera. Espera que Dios te confirme y espera el tiempo del cumplimiento. Esperar con paciencia, no se desesperen, y hablaremos de hecho más adelante sobre esto. Como dice Proverbios 16, hay que ponerlo en manos de Dios, porque a veces tenemos muchas ideas que pueden ser ideas nuestras, pero siempre será mejor
cuando mis ideas, antes de ponerlas en práctica, primero las consulto con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Miren, tengo que decirles, y quiero ser muy cuidadoso, yo no quiero decir una herejía, no quiero decir algo que me vaya a condenar, pero me atrevo a decir que cuando uno encuentra su propósito, nosotros dependemos de Dios. Dependemos para nacer y dependemos para irnos, ¿verdad? Nos vamos el día que Dios quiere que nos vayamos. No cuando los médicos deciden algo, no, es cuando Dios decide que nos vayamos a la eternidad, que nos vamos a ir. Por eso quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero Pachito y Débora, cuando los conocimos siempre me decían, bueno, ya nos vamos a morir, estamos muy viejos, ya yo tengo mi asunto de la funeraria organizado, ya tengo mi lugar pagado, el de mi esposa también, ya me decían, pastor, el día que nos vayamos, pues hago una ceremonia sencilla con mi familia, sin mucha cosa ahí, y su mente, su lenguaje, era solo apuntándole al hecho de que en cualquier momento se iban. Cuando entendieron que aún en la vejez ellos podían poner en práctica ese llamado de Dios y comenzaron, como les digo, ellos dos y creo que alguien más de la iglesia ayudarles a llevar las jarras con chocolate y café con leche. El pan no pesa mucho. Pero luego Dios mismo se encargó de ponerle más personas y sin dinero, porque la gente comenzó a regalarles el pan y más café y todo esto que ellos repartían, al punto que se organizó tremenda ministerio, ¿verdad? Tremenda organización la que ellos dejaron. Pero ¿saben qué pasó? Su lenguaje cambió. Ellos se vivificaron de tal manera que se demoraron mucho para irse. No sé, pero a veces yo tengo la impresión de que cuando yo entiendo que Dios tiene un plan para mí y lo pongo en práctica, Dios como que nos alarga la vida. Es una apreciación muy personal, no estoy diciendo que así es, pero cuando yo entiendo que hay un propósito conmigo y yo me dispongo a hacerlo, eso como que me vivifica de tal manera que todo mi lenguaje y toda mi vida comienza a cambiar. Bueno, ellos se fueron a la eternidad, pero lograron bendecir, como les digo, a muchísima gente, especialmente muchísimos niños. Bueno, te invito a que nos acerquemos al Señor, sigamos caminando en Él y cuando te lleguen esas ideas, escríbelas hasta que las entiendas. Y cuando las entiendas, entonces comienza a caminar en la dirección de lo que el Señor te pide que tú hagas y tú te vas a dar cuenta cómo tu vida, cómo tu lenguaje, cómo tu ser será transformado cuando comienzas a vivir en el propósito de Dios. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque eres grande. Señor, te ruego una vez más, especialmente en este tiempo de nuevos comienzos, Señor, que nos sigas hablando, regalando ideas, Señor, pensamientos, sentimientos, Señor, y ayúdanos a entenderlos para tomar la decisión en el momento que tú nos lo muestres, Señor, de vivir para tu propósito y no para el nuestro. Igualmente, Señor, hago una oración muy especial de sanidad sobre los cuerpos enfermos, de sanidad, Señor, sobre quienes necesitan un milagro en este momento, de un milagro, Señor, de libertad espiritual, de provisión sobrenatural, de protección
sobre cada uno de nosotros y de las familias que representamos, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia querida, como siempre lo digo, de parte de mi esposa, en nombre de mis hijos, también de mis nietos, les enviamos un abrazo gigante. Recuerden, esto es Osana en línea, iglesia en casa y en familia.